para cubrir de Regreso para cubrir de vergüenza a las y reinar sobre la tierra. tierra. Regreso para sanar la costilla de Adán. Regreso para sanarla. Liberar a cada hombre de su Eva. Liberar a cada pero sudan mucho. Le pusieron. No escuchamos a Grisel porque tiene su micrófono apagado, pero puede encenderlo para que se comunique con hola, nosotros. nada más estaba saludando. Hola a todos. Hola, hola. Bueno, pues cuando gusten. A ustedes me digan ya. Bueno, pues. Mira, también tenemos varios compañeros de la comunidad guatemita. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todas y a todos los que el día de hoy nos acompañan en esta presentación. Les damos la más cordial bienvenida a la plataforma digital de Cultura UACM, la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para nosotros es un gran gusto y privilegio poder estar en esta tarde acompañados de un equipo que ahorita seguramente ya lo vieron en el cartel, pero bueno, están viendo en sus pantallas, que está muy contentos y muy listos para preparar aquí una tertulia, como decía Isaías, que está ya acompañándonos detrás de la cámara, ¿no? Y que vamos a disfrutar ahorita de una serie de lectura de textos sobre literatura, también literatura palestina. Pues agradezco la invitación y la iniciativa a Eduardo Moches por tener la oportunidad de presentar la revista Blanco Móvil. Blanco Móvil, una revista que está cumpliendo 35 años, justo platicábamos eso, es una revista que inició su camino en 1985 y que la verdad es que creo que en estos tiempos sobre todo, pero en cualquier momento se celebra mucho que una revista tenga una trayectoria de tanto tiempo. Mantener un proyecto, cualquier proyecto cultural, a lo largo de los años implica una serie de esfuerzos, de trabajos, de colaboraciones, de complicidades, así que pues es un placer que podamos tener todavía Blanco Móvil para estos tiempos. 35 años se dicen fácil, pero no. En la presentación de los 30 años que se hizo en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se hablaba de tener alrededor de 4,000 escritores que habían pasado por los diferentes números de la revista. Ahorita Eduardo nos contará cuántos más se han sumado durante estos últimos 5 años. Una serie de artistas, escritores, ensayistas, poetas de diferentes latitudes han hecho posible que este trabajo se mantenga. Y hoy nos toca hablar de la literatura palestina. Palestina, palabras en tiempos oscuros, que es el número que el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes. Y para eso, bueno, además de tener a Eduardo, que es el director de la revista Blanco Móvil, nos acompañan compañeros guasemitas, gente de casa muy queridos, como Rosina Conde. Rosina, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. También le damos la bienvenida a Cintia Pech. Cintia, ¿qué tal? Me da gusto verte. Hace mucho que no te veía, mucho, pero mucho, por lo menos a la distancia, estamos acá. Y también nos acompañan, Francesca Guillén. Francesca, muchas gracias por estar con nosotros.
para la lectura de los textos. Shadi Rohana. Shadi, ¿qué tal? Bienvenido. Y vamos a tener también el placer de disfrutar la música de Pau Barjau. Ahorita, creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo el contexto de la pandemia, más que nunca se disfrutan estos espacios de compartir poesía, compartir literatura, compartir música con colegas que saben del tema. Ya lo decíamos por ahí hace unas semanas con Rosina y con Grisel Gómez, que también está por acá, cuando tenían el Festival de Poesía. Creo que más que nunca es importante abrir estos espacios pues más que de reflexión, de compartir trabajos. Sin más, me gustaría pues darle la palabra a Eduardo Moches, que como dije es el director de la revista, y el que ha estado aquí jalando todos los hilos para que podamos estar en esta tarde con todas y todos ustedes. Eduardo es poeta, para los que no lo conocen, poeta nacido en Argentina, y pues ya es más mexicano que argentino, entonces lleva muchos años por acá, es guasemita también, parte de la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y bueno, también ha sido editor del área de publicaciones de la universidad. Eduardo, sin más, muchas gracias y felicidades a todas y a todos por el trabajo. Gracias a ti y esperemos que todo esto salga maravillosamente como va a ser, seguramente. Yo quisiera decir 2 o 3 cositas en relación a este número en específico, el número de Palestina. Este es un producto realmente colectivo, al cual debo decirle. Ha sido un trabajo realizado de forma conjunta con Shadi Rohana, además de ser nuestro representante palestino real, y que en este momento su exposición la dará desde Palestina, pues ahí se encuentra, nos dará una sensación sensible, mucho más cercana a lo que estamos viviendo. Parte de lo que está en la revista, de más de 14 poetas y narradores de diferentes épocas, de gente nacida en los años 40, gente nacida en los años 80 y 90, y eso nos perfila dentro del marco de la propia revista un acercamiento dolido y real de la actualidad del pueblo palestino y de los creadores en el pueblo palestino, de los creadores literarios del pueblo palestino. Hay un excelente, y no es publicidad sino es real, un excelente dossier dedicado yo diría, al máximo poeta palestino ya fallecido, Mahmoud Darwish, que es un dossier y su lección y traducción fue realizada por la académica española Luz Gómez, que en forma muy generosa, desde hace largo tiempo, entregó el texto, por lo menos año y fracción, y hizo tanto la selección de los poemas de Mahmoud Darwish como su traducción del árabe. Entonces tenemos aquí un componente inédito realmente de traducción, por otro lado, y la presencia de no pocos textos traducidos por el propio Shadi Rohana y otros compañeros participantes. Entonces tenemos un número realmente colectivo, tenemos la introducción al tema por parte de Sandra Lorenzano, el cual cierra en cierta medida o da un inicio al número mismo. Y ese es el número que vamos a presentar. Creo que es importante dárselo, y no menos importante es la presencia plástica en la revista de Fakri Beautreau, que aquí les muestro un poco la portada actual de la revista impresa. Todavía nos falta unos días más para que salga la totalidad de los impresos, pero ahí estamos. Y eso es parte de la realidad de este número, y son números difíciles de realizar, no solamente en el ámbito de lo económico, sino en el proceso real de decisión, definición, de colaboración que se ha dado. Le doy, con esto finalizo un poquito ese acercamiento a este número, y le doy la palabra musical a Pau Barjau. Gracias.
Ok. Voy a leer lo que serían los primeros pasos dedicados a este número. 70 años en los que se desangra un pueblo. Las nubes grises se encienden al calor de este siroco histórico. Los colonizadores llegaron en los barcos empuñando en nombre de la historia bíblica su derecho a estar y colonizar. Llegaron como víctimas de persecuciones para transformarse en victimarios. Victimarios de hombres y mujeres que nacieron ahí, en esa tierra refugio de leyendas y profetas, dioses y derechos, de una Jerusalén plena de letras y vida, barcas y pescadores, naranjas de amarillo intenso, panes planos como lunas llenas, los mercados atiborrados de especias y aroma de café, muecines orando a los creyentes, esa calle serpenteante donde un hombre al cual hicieron Dios cayó y se levantó hasta que el poder lo crucifica. Además, una reunión de obreros en huelga, mientras a lo largo de esos 70 años fueron arrebatados de sus tierras, quemadas y violadas aldeas enteras, destrozaron naranjales y olivos centenarios. Les bombardearon viviendas y escuelas. Jóvenes se enfrentaron en lucha por una existencia propia y justa. Juicios sumarios y presos por millares. Los expulsados del ayer son los millones de refugiados del hoy. El exilio como una constante a través de los años. La instalación en territorio palestino de centenares de poblaciones militarizadas, con casi 1 millón de colonos israelíes viviendo y subdividiendo ese territorio, que deberá ser la base de conformación de un Estado. Y en medio de toda esta dolorosa realidad, los escritores palestinos crean sus poemas, escriben sobre haceres y deseos en cuentos y novelas, en crónicas desgarradoras y plenas de ingenio y humanidad. La literatura crea y descrea instantes y sentires. La poesía galopa en la pradera de la universalidad literaria. Se enfrenta y lucha con imágenes y va restallando los conceptos como amistad, amor, solidaridad, la paz, la libertad. Toda ella se enfrenta al brutal actuar e intento de la limpieza étnica. Y así van las imágenes galopando con teníamos 1 millón de pájaros y de fotos y 1000 citas y contra todo abrió fuego un fusil y con el tiempo se van desgranando fragmentos dolorosos de la historia. Desvalido como una mariposa, moreno hasta el asombro, de hombros anchos, veía más allá de la puerta de la prisión. Era tan simple como el agua, sencillo como la cena de los pobres. Y el poeta dice, abrumado por la congoja, ¿nacerá un Homero después de nosotros? ¿Abrirán las epopeyas sus puertas a todos? No hay tierra sobre la tierra que cargue conmigo, sino mi palabra. Palestina existe y con suma intensidad humana a partir y con el hacer literario, lectura y escritura hacen al pueblo,
junto con las calles que vibran por el cumplimiento del derecho de ser. Palestina es y será un Estado. La literatura lo comprueba. Gracias. De Khalid Yuma, de su cuenta de Facebook. Estar solo, el cuerpo tembloroso y sin luz. Rezar y esperar que mueras en una sola pieza. Pasar al lado de una casa destruida y preguntarse si esta pieza formaba parte de la cocina o es la mano de un mártir. Cuando una ducha es un lujo exagerado. Cuando el mar es un sueño. Cuando la bolsita de té es para 4 tazas. Cuando todo sabe a piedra, incluso la sonrisa. Ver cuerpos quemándose sin poder acercarte, porque bien sabes que el próximo bombardeo es en 40 segundos y que será puntual. Ver a tus hijos en la cara, sus ojos clavados en la tuya, pero volteas el rostro hacia el otro lado. Medir la distancia entre la ventana que va hacia la calle y el baño, cuando siempre decías que ibas a tapar ese pequeño agujero en la pared del salón, y fue él quien creció para salvarte la vida. Cuando la diferencia entre una silla y una mesa es la misma que entre la vida y la muerte. Cuando el sueño de conseguir un cigarrillo es tan lejano como el sueño de liberar Palestina. Cuando un minuto es un día y medio. La guerra es todo esto y mucho más. De Mazen Maruf, Grillo. A veces, cuando los enfrentamientos se intensificaban y los milicianos empleaban la artillería pesada como el mortero y el RPG, mamá y mi hermano, asustados, se echaban en el suelo del corredor que pasaba entre la sala, la cocina y el baño. Yo, en cambio, me quedaba de pie, al lado de la tele, que era la ubicación más expuesta a los francotiradores, con la vela en la mano. Impávido, arrojaba luz a la mata de chile. Creía que nuestras almas, la mía y la de mi hermano, la de papá y la de mamá, vivían adentro de los chilitos. Creía que así ninguno de nosotros moriría y sobre todo que no moriría papá, que no volvía a casa hasta la noche. Y así, la planta de chile y yo nos fuimos haciendo aún más amigos. Cada vez yo era más cariñoso con ella. El hecho de que dejara de regarla con agua no cambió nada. Un día, mamá dijo que había poca agua y que la gente iba a morir de sed. Yo me asusté y comencé a beber agua para no tener sed en el futuro. Preocupado por la mata de chiles, se me ocurrió regarla con mi propia saliva, lo que también me acercaría más a ella. Hasta que un día mamá me vio y decidió contarlo a papá cuando volviera del trabajo. Fue la primera vez que mi papá me azotó con su correa. Tenía una rabia increíble. Me pregunté, ¿escupir en una mata de chile merece tanto enojo? Era tanto que hasta mi hermano, el sordo, apretó los ojos y se estremeció cada vez que la correa cayó sobre mi piel. Cuando mi papá se fue, caminé hacia la mata de chile llorando e intenté distinguir en cuál de los chilitos estaba el alma de mi papá. Fue fácil. Elegí el más grande. Lo arranqué con vileza y lo aplasté con mi pie. En la escuela competíamos entre nosotros contando historias sobre cómo nos pegaban nuestros papás.
Esas historias mostraban la bravura de cada padre en su casa, pues la fuerza para nosotros durante la guerra era el asunto más significativo. Por supuesto que mi padre nunca gozó de ser el primero de la lista. Nunca supo inventar el castigo más duro. Cuando sucedió lo del Chile, yo les conté, orgulloso, cómo me habían azotado con la correa. Cuando me preguntaron por la razón, les mentí. No les dije, fue porque escupí en la mata de Chile. Les inventé otra historia. Según ella, yo era muy valiente. Les dije, tomé un frasco entero de pastillas de Valium para dormir que tenía mi mamá y mi padre me azotó hasta que las vomité todas de una sola vez. Pero poco después de que les conté mi gesta, uno de mis compañeros de clase me contó cómo vio a papá cuando lo golpeaban en la calle. Me dijo, llevaba una correa de color café, pero no la usó para defenderse. ¿Es la misma correa con la cual te golpeó? Sí, asentí con la cabeza. Solo tenía una correa de este color. Mi amigo me describió la escena como si acabara de verla tras meter su cabeza en la caja mágica. Cuando papá volvió a casa, me fijé en las manchas de su cara y me percaté que no eran quemaduras de la tintorería. Para asegurarme de la dimensión del dolor que papá sentía, apreté la mancha más grande de su cara con mi dedo. Aunque dormía, se estremeció y dio la vuelta con su cara al otro lado sin abrir los ojos. Pretendía estar dormido. Fue el momento en que me di cuenta que el alma de papá había abandonado para siempre la planta de Chile. Sentí culpa. Pensé que si no hubiera cosechado el chile más grande, si no lo hubiera aplastado con mi pie, papá no habría sido una persona tan débil y tan cobarde. Eso fue lo que más me dolió. De ahí en más, dejó de pegarme a pesar de mis provocaciones. Escupía en la planta de chile delante de él para que me viera, y lo hice más de una vez, pero nunca hizo nada. No le importaba ni el tamaño del escupitajo ni el ruido que producía. Papá comenzó a hablar poco, a pasar la mayor parte de su tiempo en el baño, sentado al borde de la tina. Lo espiaba por el ojo de la cerradura. Parecía disperso, con la baba goteando sin que se diera cuenta. Desde el otro lado, en susurros, rechinando mis dientes como si yo fuera un compañero de pesca sentado al lado suyo, dándole un consejo frente al mar. Alguna vez le dije, no llores, no llores. Y nunca lloró. Así supe que todavía tenía algo de firmeza. Al poco tiempo, un día cuando volví a casa del trabajo, y en su ropa se notaban las huellas de que lo habían golpeado otra vez, cargó la televisión, salió del departamento y la puso debajo de un árbol frente a nuestro edificio. La televisión funcionaba perfectamente bien. Quería mostrarle a todo el mundo que él no tenía nada que ver con la política. Sin embargo, no dejó de ir al trabajo. En su tintorería se lavaba y planchaba la ropa de los huéspedes de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Eran en su mayoría periodistas extranjeros que habían venido de lejos para escribir sobre la guerra mientras ésta transcurría en nuestros barrios. Todos en la escuela se enteraron de que habían golpeado a mi padre. Comenzaron a llamarme Grillo, porque yo me convertí en el hijo de uno. Los grillos siempre huyen, nunca atacan. Intenté desmentir el apodo que me dieron, inventé historias sobre cómo papá me golpeaba fuerte. Camino a la escuela en la madrugada, por ejemplo, no dudaba en quemar mis brazos y vientre con cigarros, romper mi cabeza, arañar mi cuello o frotar mis ojos. Entraba en un callejón y ahí practicaba el ritual mañanero de autotortura. Me dolía, y mucho.
Cuando llegaba a la escuela, los alumnos se reunían a mi alrededor. Yo me inclinaba sobre la puerta fingiendo estar cansado y les decía, fue mi papá, me golpeó en la madrugada. No es un grillo como ustedes creen. Hasta que me llamó la directora y me dijo tras revisar los golpes, creo que tú mismo lo haces. Según ella, un padre nunca araña a su hijo pequeño tras golpearlo, ni lo quema con cigarros antes de mandarlo a la escuela. Mandó llamar a mi madre, quien se apresuró en venir por mí. La salida de la escuela, mi mamá me golpeó y delante de todos los alumnos que se agruparon en las ventanas para ver, reír y burlarse como ratones. Fue la primera vez que sentí que era un fracasado. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo, como a mi pequeño reino de automóviles Matchbox, para que papá atemorizara a los demás. Incluso pensaba en destripar una alcancía a la que tanto le había susurrado mis sueños a través de su hendidura. Creía que si le susurraba por dónde entran las monedas, la alcancía realizaría mis sueños. Creía que cuando uno le revelaba un sueño, ella modificaba la suma de monedas, aumentándola para adecuarlas a tus esperanzas. Y mi deseo más recurrente por entonces era comprar una pistola 6 milímetros plateada, la misma que ya tenían por lo menos 3 niños de mi edificio. También tenía otro sueño. Sin embargo, conseguirle un ojo de cristal a papá. Gracias. Bueno, continuamos con la presentación del número Palestina, Palabras en Tiempos Oscuros. Y ahora será la participación de Rosina Conde, académica de tiempo completo de nuestra universidad desde hace mucho tiempo, cantante, poeta, ensayista, múltiple actividad, cocinera, etcétera, etcétera, etcétera. Con ustedes, Rosina Conde. Muchas gracias. Agradezco mucho, Eduardo, tu invitación y haberme dado la oportunidad de estar aquí con ustedes en este evento. Bueno, pues durante mucho tiempo se ha pensado en la... ¿Perdón? Durante mucho tiempo se ha pensado en la épica como un género obsoleto que ha quedado registrado en los anales de la historia de la literatura, refundido en los grandes cantos grecolatinos como la Ilíada, la Odisea y la Eneida, o los cantares de gesta medievales como la Chanson de Alexandre, la Chanson de Roland o el Cantar de Miosid. Sin embargo, la épica ha perdurado desde la antigüedad hasta nuestros días, aun cuando haya cambiado sus códigos formales y haya trasladado la contienda del campo de batalla a la ciudad, por lo que ya no la identificamos como tal y la relegamos al mundo del noticiero o del panfleto. Si bien antiguamente la épica era creada en un principio por un testigo presencial, es decir, por una edda o un trovador, según la cultura de que se tratara, y posteriormente recreada y reconstruida a lo largo de los siglos por los rapsodas, bardos y juglares, la épica contemporánea le da la palabra al sujeto de la historia, es decir, al poeta como guerrero de la palabra. Como en todo canto épico, la actual épica urbana, ya sea en verso, ya sea en prosa, le permite al cantor reconstruir una nación y reforzar su identidad desde el seno de la patria, o bien cantarle desde el exilio para entablar vasos comunicantes con sus contemporáneos y las generaciones venideras. El presente número de Blanco Móvil, número 147-148, dedicado a Palestina, trabaja los temas de la guerra, la paz, el caos, la ocupación, la resistencia,
la xenofobia, la prisión, la espera, la angustia, el genocidio, el despojo, el refugio en tierra ajena, la jubilación de los profetas, la traición y la muerte. Esto hace que la revista se constituya como un gran canto épico que a través de diversas voces y variadas estructuras literarias y poéticas nos responde quién es Palestina. Una nueva Troya, una naranja amarilla como el sol, un olivar, una mujer, una patria, una esfera en el universo, un punto en el globo terráqueo. Y nos demuestra que la palabra sigue vigente como herramienta que mueve conciencias en todas las culturas y crea lazos de hermandad a lo largo del tiempo y allende las fronteras. Valiéndose de la voz de un niño, una joven, un militante o un preso político, las y los poetas y narradores palestinos se asumen a sí mismos como los rapsodas de nuestro tiempo para dar testimonio de la barbarie que los ha obligado a vivir como gitanos después de la Nakba o la catástrofe de 1948, migrando de un lugar a otro mientras pueden retornar a casa. No es gratuito que, como señalaba el poeta Mahmoud Darwish, en lengua árabe casa y verso comparten una misma palabra, bait, porque tanto la casa como el verso cobijan, nutren y protegen para poder salir a la calle a enfrentarnos a la vida. De ahí que el verso sea el hogar de la lengua donde resida la identidad de un pueblo y que de historias nazcan historias, como afirma Liana Badr en su cuento Una huerta solo se riega con agua del cielo. Efectivamente, en árabe la palabra ocupa un lugar sagrado y por lo tanto la poesía tiene un lugar privilegiado, ya que es el poeta o shair quien cumple el papel de historiador, adivino y pregonero, similar a la era de la antigua sociedad griega. La poesía, además de ser modelo lingüístico y literario, es ejemplo de valores ligados a la conciencia colectiva de una nación. Cito: aquí, sobre vuestros pechos, persistimos, dice Taufik Sayad, como una muralla, hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos. Sembramos las ideas como la levadura en la masa. Para el poeta, el poema puede surgir en cualquier parte, como apunta Fakhri Ratrut, en una palmera, en una muchachita morena o en un hermoso invierno, dice él. Por medio del milagro de la palabra, Ratrut juega a sí mismo con la luna, con la punta de su pie, convierte el sol y la luna en zapatos y se echa a volar junto con el sol, al cual se amarra para luego hacerlo caer en el mar. Y Ashraf Fayyad se plantea la metamorfización del individuo en algo utilitario, con múltiples usos y funciones, en contraposición con el valor que le da el invasor como persona. Transfórmate en una hoja, ordena, para ser utilizada como un naipe, para escribir poesía, para limpiarte en el baño, para que tu mamá se sirva de ella para prender la estufa y hornee algo de pan. La importancia de la poesía también se manifiesta en forma de canción. En el poema de Hussein Barghouti, una cantina donde retumba el jazz es una bodega hecha de palabras. Y en los textos de Hassan Karaja, las canciones representan la alegría y la nostalgia del ser amado. Karaja, quien habla desde la prisión, plantea la necesidad de escuchar y aprenderse una canción para darle sentido a la vida. Sin embargo, debido a los dispositivos de interferencia de la cárcel, la recepción de las estaciones radiofónicas cambia tan solo con moverse del lugar dentro de la misma celda, y cuando una canción empieza a gustarle, el ruido de la interferencia le impide escuchar la letra con exactitud y no la puedes aprender, se lamenta.
y de repente tiene que salir de la celda y cuando regresa, la canción ha desaparecido. Las canciones, además de la identificación con los gustos personales, conectan a los presos con los que están fuera de prisión porque también las oyen. Necesito escuchar esa canción todas las noches, afirma Caraya, porque todas las noches extraño a Tameena. A diferencia de Caraya, Nahwan Darwish escucha el canto de horror de las bombas que lo perturban. ¿Cómo dormir?, se pregunta, entre las bombas que lanzan los aviones y este aire que se desgarra como carne viva. Y describe la guerra como un canto enfermo para luego relacionar el universo con un cadáver, pues del cielo caen los responsables de la muerte. Cito: cuando se despertó, el universo estaba goteando. El cadáver estaba oscuro y sombrío. No es en vano que nuestros abuelos lo llamaron mar de oscuridades. Un cadáver donde los peces, las ballenas, los delfines, mariscos y musgos se agitan en su vientre. Un cadáver arado por los barcos, buques de guerra y petroleros. Un cadáver repetido casualmente en los poemas. Un cadáver que nadie amortaja. Un cadáver que nadie entierra. Un cadáver que gotea el universo. La palabra, asimismo, entraña paradojas. Samih el-Qasem, en su poema En el siglo XX, plantea las contradicciones de la doctrina religiosa que rechaza la xenofobia y la herejía y promueve la hospitalidad. Sin embargo, los seres humanos lo obligan a blandir una flecha permanente y una espada de fuego frente a las divinidades y azotar a los dioses que vendieron su pueblo, además de sembrar su umbral con minas y cuchillos para evitar la entrada de los huéspedes después de constatar su traición. De ahí su necesidad de metamorfosearse en un volcán en rebelión y que su tinta huela a sangre. En Lena Khalaf Tufaha, la palabra marca literalmente a los residentes de Gaza, al señalarlos como blanco de una bomba por medio de una llamada telefónica, mientras se escucha una sinfonía de estampidos sónicos y vidrios rotos. Como complemento, la ironía se presenta en Yalid Juma'a cuando dice que Israel les manda una advertencia a los palestinos antes de bombardear sus casas, a quienes solamente les da 67 segundos para abandonarla. Ahraf Fayyad, por su parte, le advierte al enemigo que los profetas se han jubilado y no estarán más para ellos. En el poeta Mahmoud Darwish, la poesía se desgrana y aniquila al poeta. La llanura es prosa, el trigo es verso. Las palabras corrientes demuestran la sencillez del cantor. El eco no tiene eco y una niña se convierte en grito eterno. En Ashraf Fayyad, las palabras se apartan de lo convencional y cobran nuevos tintes para expresar con mayor certeza su sentido. Y así, refugiado significa el último de la fila esperando su pedazo de patria. Esperar, ya lo había dicho su abuelo, sin saber por qué. Pedazo eres tú. Patria, un carnet para colocar en la billetera. Billetes, papeles que llevan el retrato de los jefes. Retrato, el que ocupa tu lugar hasta que vuelvas a tu país. Retorno, un ser mítico de los cuentos de la abuela. Para Fayyad, además, la palabra entraña una fuerte carga de ironía al mostrar de qué manera ven la tragedia los comunicólogos, los cineastas y los fotógrafos, quienes viven a costillas del hombre pisoteado y reducido y lo utilizan como actor sin sueldo en el infierno para los refugiados. El poeta se lamenta. Cito: somos fuente de inspiración para cineastas, noticieros, delegados y discusiones del G8.
Somos los pequeños, pero no pueden vivir sin nosotros. Y finalmente se cuestiona, ¿crees que esté permitido tomar fotos el día del juicio final? La disemia juega un papel muy importante en Mazen Ma'aruf, cuyo cuento Chistes para milicianos muestra cómo juegan las figuras literarias en la mente de un niño, cuya misión en la guerra fue cuidar una planta de chile que le regalara su padre en su cumpleaños. La guerra, una realidad incomprensible aún en la mente de nuestro protagonista, quien desconoce el significado de los sonidos de los disparos al grado de volverse cotidianos como los claxones de los autos, lo hace interpretar la realidad de manera discordante, pues así como acepta esos sonidos, de la misma manera acepta otras realidades que están fuera del alcance de su conciencia y que él interpreta de acuerdo con la imaginación desbordante y fantástica propia de un niño. Tal vez era así porque nos acostumbramos durante la guerra a ver cuerpos mutilados, dice el protagonista a la distancia. Era normal que vieras en la televisión 1 o 2 cadáveres diarios, o que uno de los alumnos te contara detalladamente cómo su pariente había muerto en un bombardeo. Lamento no saber árabe para poder apreciar los textos en toda su dimensión de acuerdo con su estructura, sonidos y constructo creativo, ya que, por ejemplo, en algunos poemas como los de Samih el-Qasem, Tawfiq Sayad y Mahwan Darwish, alcanzo a percibir el influjo del Sahal, Segel en español, composición estrófica árabe que en la Edad Media tuviera una gran influencia en la lírica andalusí, en la galaico-portuguesa, en la goliárdica y en la castellana, en poetas como Alfonso X el Sabio, algunos compositores de los Carmina Burana, el Arcipreste de Ita y Gonzalo de Berceo, entre otros. El Sahal es una composición estrófica que utiliza un estribillo, el cual irá repitiendo al inicio o al final de cada estrofa del poema. En el siglo XX, de Samih Qasem, en los versos "Aprendí a no odiar durante siglos", abrirán cada estrofa del poema con alguna variante. Aprendí durante siglos a no proferir herejías y aprendí durante siglos a no cerrar la puerta ante los huéspedes. Asimismo, en su poema Discurso en el mercado del desempleo, en 4 ocasiones repite los versos, cito, pero no comerciaré, oh enemigo del sol, y hasta la última pulsación de mis venas resistiré. Ya de manera idéntica o parafraseada, va a repetirlos, lo cual le va a permitir insistir en su empeño de rechazar al enemigo en una patria representada por el sol y donde los cantos patrióticos destrozan las gargantas. Asimismo, en contraseña, el verso la tinta huele a sangre da inicio a 8 estrofas que integran el poema y será la que cierre el texto de manera parafraseada. La tinta, ay, hijo triste, la tinta, ¿no lo oís? La tinta huele a sangre. En Sin exilio, ¿quién soy?, Mahmoud Darwish se pregunta en 3 ocasiones qué hará sin su amada, representada en un mito diferente del suyo, en caso de regresar a su patria en donde es nadie. ¿Qué haré? ¿Qué haré sin el exilio, sin una larga noche que escrute el agua? Me ata a tu nombre el agua. Y el verso, el ciprés se ha partido, también se repite en varias ocasiones, tanto al inicio como en diversas partes del poema que lleva el mismo nombre. Sayad abre su poema con los dientes, con un par de versos que serán los mismos que cerrarán el poema. Defenderé cada palmo de tierra con mi patria, con los dientes. Asimismo, en el poema os estrecho las manos,
abre con el estribillo: os convoco, os estrecho las manos, el cual se va a repetir 2 veces más al final de las 2 estrofas siguientes. Desafortunadamente no alcancé el tiempo para hacer un análisis más profundo de los textos de este número de Blanco Móvil dedicado a Palestina. Espero que con esto se den una idea del contenido del número que nos ocupa. Y solo me resta felicitar al editor Eduardo Mosches para despedirme, ¿no? A Sandra Lorenzano, quien escribió la introducción, la presentación del número, y a los traductores Shadi Rohana, Juana Adcock, Gader Abusneime, Lawrence Schimmel y Tomás Catepillan por la construcción de este número, este excelente número de la revista. Pues muchísimas gracias por su atención. Realmente agradecemos muchísimo, Rosina, la amorosidad del análisis que has dado, y es importante haberlo escuchado. Seguimos ahora con la participación musical y oral de Francesca Guillén y de Pau Barjau. Del dossier al respecto de Mahmoud Darwish, La niña, el grito, 2008. En la orilla del mar hay una niña. La niña tiene una familia. La familia, una casa. La casa, 2 ventanas y una puerta. En el mar hay un acorazado que se entretiene cazando a los paseantes de la orilla. 4, 5, 7 caen en la arena. La niña se salva por poco. Una mano de niebla, cierta mano divina, acude en su auxilio. Ella llama: ¡Papá! ¡Papá! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Que el mar no es para nosotros! No responde su padre, caído sobre su sombra, a merced de la ausencia. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva su voz en volandas, la alza y aleja de la orilla. Ella grita en la noche desierta. El eco no tiene eco. Ella se convierte en el grito eterno de una noticia urgente que deja de ser urgente cuando vuelven los aviones y bombardean una casa con 2 ventanas y una puerta. De Hassan Karaja. ¡Ay! Las ganas que tengo de escuchar música. Una carta de la cárcel de Ofer. Escrita por el preso político Hassan Karaja, quien sigue siendo preso político en la cárcel israelí bajo la detención administrativa, o sea, sin sentencia. Mis queridos en la revista, mis saludos dulces. Un saludo perfumado de la entereza y de la confrontación. Un saludo a la revista que se mantiene firme en medio de esta confusión que reina en el mundo. Confusión que quiere acabar con todo lo bonito, a propagar todo lo feo. Les escribo esta carta después de más de 1 año de estar encarcelado sin ningún cargo.
He vivido estos días entre compañeros tan grandes que no existen palabras para describírselos a ustedes que viven en una situación de tortura, opresión y prohibición como ninguna otra. Les escribo con letra chiquita para que esa hoja que les haré llegar de forma clandestina tenga más palabras y cosas y pensamientos y noticias. Son infinitas las formas de tortura y prohibiciones que vivimos en la cárcel. Una de ellas es que tenemos prohibida a la música y a las canciones que queremos escuchar. Voy a escribirles unas notas de forma caótica y sin orden, y las pueden publicar como quieran. Y no se preocupen, para mí no hay ningún problema si deciden no publicarlas. Una canción indescriptible. Mientras estábamos en el patio me vino a la mente la canción Shimali del grupo Las Artes Populares Palestinas del álbum Talat. Comencé a tararearla y quería contarles a los otros compañeros sobre esta canción, pero ¿qué les cuento? ¿Y cómo les describo esta canción? Ni mi voz, ni las letras que las tengo grabadas en la memoria, ni mis explicaciones son suficientes para describirles el resultado de la unión entre la melodía y las palabras que están en esta canción. ¿Cómo podemos escuchar la canción todos juntos, tranquilos, para que me entiendan y para que la conozcan? No hay internet, ni una tienda de discos, ni nada. Así que a mis amigos la canción les queda prohibida y la aflicción que está adentro me queda hasta nuestra libertad. Letras perdidas de una canción. No todas las celdas tienen un radio. Solo nos venden radios muy pequeños y muy malos por $25 de los que cuestan $3 afuera. Las estaciones que pueden escuchar dependen de la célula que te tocó, pues los dispositivos de interferencia que nos pusieron alrededor de la cárcel hacen que la recepción cambie, incluso si mueves el aparatito de radio de un rincón a otro dentro de una misma celda. Por coincidencia o no, el aparatito agarra una estación en la que está sonando una canción y esta canción te comienza a gustar, sea por su melodía o por la voz de quien la está cantando. Pero el ruido de la interferencia te impide escuchar la letra con exactitud y no la puedes aprender. ¿Dónde puedo encontrar la letra? ¿Cómo puedo saber el título de la canción? Una canción sin cantante. Y de repente escuchas otra canción que te gusta, que algo en ella te gusta, pero no puedes reconocer a quién la canta. Tal vez lo conoces al cantante o tal vez no, pero quieres reconocer al cantante porque quieres platicarle a alguien sobre la canción o dedicarla a algún compañero y quieres volver a escucharla cuando salgas de la cárcel. Es otra canción, como las otras canciones, sin cantantes. Algo que quieres escuchar. ¿Cómo volverás a escuchar una canción o un álbum? Una vez me enteré por un anuncio en la radio que van a transmitir el lanzamiento de un álbum de una artista palestina. 2 semanas me quedé esperando el programa, pero el día y la hora del lanzamiento coincidió con una emergencia que ocurrió y los presos tuvimos que tener una asamblea para tratar esta emergencia y escribir un reporte detallado. Como era una emergencia, no pude cambiar la hora de la asamblea, así que nunca escuché el álbum. Eso fue hace 8 meses. Hasta ahora nunca escuché el álbum. A veces estamos escuchando una canción bonita que nos gusta y de repente suena la alarma y los carceleros nos llaman para una inspección de sorpresa o para el conteo. Cuando acabe la inspección o el conteo y volvemos a nuestras celdas, la canción ya se habría acabado. Pero si la inspección de sorpresa ocurre en la noche, no nos quejamos, pues para inspeccionarnos
Nos sacan al patio y desde ahí podemos ver la luna. Un playlist dedicado a mí y que nunca escuché. La cárcel es la tumba de los vivos. Nadie lo comprenderá hasta probarlo, pero no espero para nadie que lo pruebe. Cuando Tamina, mi esposa, me contó durante su visita que los de la revista me dedicaron un playlist en su página de internet, me puse feliz y triste. Feliz por el apoyo, triste porque esta playlist me es prohibida. Tamina me platicaba de las canciones, de las melodías, de las letras, de los temas y me puse feliz, pero confundido. ¿Cómo son esas canciones? No las escucho. Tantas ganas que tengo de escuchar la cuenta de SoundCloud de Tamina, tantas ganas de salir de aquí para seguir adelante con nuestro proyecto de establecer una escuela de música en nuestra aldea, la de Tamina y yo, una escuela que será algo nuevo para la humanidad. Una vez se nos acabó el tiempo de la visita, pero antes de que se fuera yo quería decirle a Tamina que escuchara una cierta canción, pero entre ella y yo hay un vidrio de separación que bloquea todo sonido. ¿Cómo le diré el nombre de la canción? Durante las visitas no podemos traer ni hojas, ni plumas, ni nada. Tamina ya se fue y yo volví a la celda sin que ella se enterara de que quería que escuchara, de que quería que escuchara una cierta canción. ¿Qué tipo de ser humano diseñó la cárcel? Mis amigos en la revista, espero que sigan sembrando la música en el mundo hasta el día en que cultivemos la alegría. El día de la liberación vendrá. En él me reuniré con Tamina sin cadenas y con Kansa y Saraí y abrazaré a la vida libremente. Gracias. Bueno, después de este segundo periplo literario, le toca la palabra a Shadi Rohana, palestino, traductor, investigador, analista, académico actualmente del Colegio de México y actualmente residiendo por un ratito en Palestina. Ha dejado aquí amigos y un gato muy querido y esperemos que su pronto retorno a México. Con ustedes, Shadi Rohana. Bueno, buenas. No sé buenas qué decir, qué hora es ahí, es tardes, ¿no? Bueno, yo también tengo una experiencia. Muchas gracias, Eduardo, por esta invitación y a todos por estar aquí. Y bueno, yo también he tenido una pequeña, yo soy medio guasemita también, no solamente por la parte semita, ¿no? Comparto con Eduardo, pero también he tenido el gusto de dar una clase una vez en la UACM en Cuautepec. Bueno, para mí la verdad hablar de Palestina desde aquí, desde Palestina, es todo un reto, la verdad. No solamente por la hora, porque son las 2 de la noche, pero también porque pues me he acostumbrado a hablar de Palestina desde México y en lengua española, ¿no? Hacerlo desde aquí, pues, ¿no? Como que hablando de Palestina en México es la añoranza a mi país, es la añoranza a mi lengua, ¿no? Y ahora de repente me encuentro aquí en Palestina, ¿no? Y pues mi añoranza es más bien hacia México, hacia lengua española, aquí vivo en otra lengua, con otra gente, en otro ambiente, otro clima, completamente distinto, ¿no? No me recuerdo un poco, yo casi me olvidé de este poema, pero el poema que mencionó Rosina, ¿no? ¿Quién soy yo sin el exilio de Mahmoud Darwish, ¿no? Como que donde habla de, bueno, porque Mahmoud Darwish era el poeta, ¿no? Exiliado por mucho tiempo y en el poema pregunta, bueno, si acaba el exilio, ¿quién seré yo, ¿no? Y un poco me siento así, estando aquí.
Bueno, pues comentando un poco sobre lo que llegó a ser este número de la revista Blanco Móvil, que me es difícil hablar también después de escuchar, o no difícil, sino me da mucho gusto hablar después de escuchar a Rosina, en su magnífica presentación del número. Bueno, al final el número llegó a ser como una suerte de collage de lo que es la palabra en palestino, no solamente literatura. En el número mismo, pues tenemos obras que son tal cual, que pueden ser calificados incluso en un contexto palestino, árabe, de literatura, de obras literarias, ¿no? Poesía, cuento, incluso teatro. Pero lo que ha significado la palabra en Palestina, la literatura en Palestina, comunicarse a través de la palabra en Palestina ha sido un vehículo, la literatura ha sido un vehículo muy importante para la comunicación entre los distintos fragmentos del pueblo palestino, que estamos en varios lados y que no estamos en un mismo lugar y no estamos viviendo la misma experiencia. Cada fragmento está viviendo su propia experiencia, sea de exilio, sea de ocupación militar, sea de ser exiliado en tu propio país. Y esta experiencia, la palabra se ha vuelto una suerte de patria en todas sus manifestaciones, ¿no? De nación donde uno puede realizar su vida como un colectivo, ¿no? Mi texto favorito en la revista es el de Hassan Karaja, ¿no? El que se acabó de leer. Para contarles un poco la historia de este texto fue escrito a mano, ¿no? Hassan Karaja ya no está en la cárcel, ya salió en la cárcel hace poco. Fue detenido, como dice él mismo, por la infame detención administrativa, que es una medida del Estado israelí para básicamente llevar preso a quien quiera, sin una orden de ningún juez, sin ninguna sentencia, hasta 6 meses. Es algo que pueden incluso renovar una y otra vez cada 6 meses, hacia el infinito, la verdad, ¿no? Ahora me gustaría mencionar que el Ahras, un preso político palestino que también estuvo bajo detención administrativa por 103 días y logró salir al final porque durante esos 103 días declaró una huelga de hambre. Y tuvieron que llevarlo al hospital y al final salió. Esto pasó hace muy poco, hace unos días. En el caso de Hassan, el autor de este texto, pues sí cumplió los 6 meses y luego lo sacaron. Es alguien que además conozco. Él, una revista de música árabe, de lengua árabe, que se llama Ma'azif, que es una revista en línea, dedicó todo un playlist para él en la revista, como él menciona. Y a través de una de las visitas de Thamina, de su esposa, con sus 2 hijas, que nacieron mientras Hassan estaba en la cárcel, le comunicó de que hay un playlist para ti, ¿no? Que se hizo esta revista. Una revista que se hizo muy famosa, donde hablan de música en general, en árabe. Y él, pues, se sabía de que era uno de los seguidores de esta revista. Entonces, pues para él era como un guiño de que, bueno, pues puede escribir sobre música él también desde la cárcel, que fue lo que hizo, ¿no? Lo escribió a mano. Y en una de las visitas de Thamina, pues clandestinamente pasó esta carta o este articulito a su esposa y luego lo transcribieron y se pudo publicar. Esta misma práctica que hizo Hassan en una cárcel, desde una celda de la cárcel, para sacar un texto y hacerlo circular afuera, esta es una práctica que ha definido la literatura en Palestina por mucho tiempo. Y por mucho tiempo hasta, digamos, desde 1948, que es
el año del Nakba y el establecimiento del Estado israelí, hasta, pues podemos decir en los años 90, por 90, 2000, cuando salió Internet. Y la gente puede comunicarse por Internet, que ha sido una gran revolución. Para un caso como es el caso del pueblo palestino, un pueblo fragmentado en todos lados, donde la gente no tiene contacto físico directo. Por muchos años, a los palestinos, bajo la ocupación israelí, vivir bajo ocupación significa vivir en una cárcel, básicamente. Uno no puede salir, entrar tan libremente. La palabra no puede circular de forma tan libre, ¿no? Por ejemplo, un libro, no, yo aquí desde mi ventana, pues Líbano está aquí al lado. Para mí está más lejos que México, ¿no? Porque la frontera está cerrada. Y la mayoría de los libros en el mundo árabe pues salen de Beirut, salen del Líbano. Por mucho tiempo, pues esos libros no podían llegar a Palestina. Productos culturales, otro tipo de cultura, música, de las capitales culturales árabes, de las ciudades árabes, de los campos en el país, en el mundo árabe, no pudieron llegar hasta aquí. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues se comenzó a copiar. Uno que se consigue un libro por ahí, uno que logra viajar, alguien que entró clandestinamente al país, pues trae con él un libro. Y este libro, bueno, el libro mismo está circulándose de mano en mano, pero para dar más difusión, la gente comenzó a copiarlo a mano. Y esos cuadernos se convierten en libros y se difunden entre la gente, ¿no? En varias... Esto es algo, por ejemplo, anecdótico, pero también muy significativo. Sobre Mahmoud Darwish se conocía que tenía muy buena letra, ¿no? Muy buena letra, es decir, ¿no? Muy bonita, ¿no? Su caligrafía en la escritura, en sus cartas, en su poesía, ¿no? En sus manuscritos. Y lo que se dice de él, y de hecho él mismo lo dijo también en varias ocasiones, es que él aprendió a escribir tan bonito copiando ese tipo de libros para circularlos, ¿no? Porque si estás circulando, si estás copiando un libro, pues tienes que hacerlo bien, porque otra persona lo va a leer, no es para ti, ¿no? Estás siempre pensando en que alguien más lo quiere leer y además pensando en aspectos estéticos, en aspectos de que también sea todo un libro hecho a mano, ¿no? Que las condiciones en Palestina han creado, ¿no? Entonces se me hace interesante esto de que incluso lo que hace Hassan desde una cárcel, ¿no? Como que nos ayuda a entender lo que vivió todo un pueblo por muchos años, o lo que sigue viviendo todo un pueblo, en una cárcel más grande, bajo la ocupación. El surgimiento del Internet y la comunicación de vía digital, pues sí significó una revolución enorme para tanto para las letras en sí, de cómo escribir, de cómo comunicar, de qué tipo de género uno se inserta al momento de escribir, pero también en cómo la gente puede comunicar sus propias experiencias de forma más directa, de forma más que no apela a ningún género literario. Porque antes la poesía era la manera de comunicarse el uno con el otro. Los géneros literarios establecidos fueron los vehículos para ese tipo de comunicación. Primero, el gran cambio ocurrió con el surgimiento de los blogs, y en la revista tenemos un ejemplo, que es el texto de Ala Eklehel, y otro texto de Most Kayal, donde la página del blog mismo se convirtió en un espacio libre donde uno, como individuo, pues, habla directamente de su experiencia. Y habla directamente en el sentido de que no tiene que escribir según algún género, no tiene que escribir según reglas, no todos los que estamos metidos en este mundo de publicar, editorial, pues ya sabes, ¿no? La palabra editor, como que, bueno, tenemos aquí a editor como Eduardo, que nos produce mucho cariño, ¿no? Pero también está la imagen del editor
censor, ¿no? El editor que te está cortando tus cosas, el editor que no te entiende y por no entenderte, pues te saca palabras que has escrito, ¿no? Y lo que hizo el blog es, de repente, pues uno mismo puede comunicar su experiencia de forma directa. Y los blogs palestinos, pues eran, todos tenían que ver con la experiencia vivida como palestino en el fragmento de los palestinos al que pertenece. Si eres un palestino bajo la ocupación israelí en los territorios ocupados del 48, si eres un palestino en los territorios ocupados del 67, si eres un refugiado en el Líbano, si eres un refugiado en Siria, si eres alguien viviendo su exilio en el mundo más hacia el occidente de aquí, en Europa o América Latina o Estados Unidos. El blog permitió compartir ese tipo de experiencias de forma directa. Y luego con las redes sociales y también en el texto mismo tenemos ejemplos o muestras o textos que fueron escritos en las redes sociales, pues esto ya pasó en todo el mundo, ¿no? De forma inmediata, de forma en vivo, que es lo que tú estás viviendo, ¿no? Los textos que tenemos en la revista son, todos fueron escritos durante el ataque israelí en la Franja de Gaza en el 2014, más bien. Que fueron seleccionados y traducidos al español principalmente para un evento que hicimos en aquel entonces en Casa Refugio, en la Condesa, en Ciudad de México, en el que participó Eduardo también. Y fueron textos muy impactantes, y hubo muchos así, donde la gente estaba pues reportando sobre la guerra que se está viviendo, el genocidio que se está viviendo en la Franja de Gaza. Y bueno, pues con todo esto, pues a mí me alegra mucho tener todo esto en una revista histórica como Blanco Móvil, que además tiene mi edad, ¿no? Si es del 85. Y agradeciendo a Eduardo por esta hospitalidad de literatura palestina, de palabras palestinas, de mí en su casa, ¿no? Ahora estoy aquí, pero cuando estoy en México pues estoy en la casa de Eduardo. Y pues muchas gracias. Gracias, Riadi, por este viaje interesante, doloroso, evidentemente, de esa especie de multiplicidad de sensaciones de los exilios variados palestinos, que son un componente sumamente interesante, y de ahí surge también una literatura variada palestina, que es todo. Continúa, si no me equivoco, sí, si no me equivoco para nada, le damos la palabra a Cynthia Pech. Edu. Maestra académica de tiempo, filósofa, poeta. Edu. Me equivoqué. Está bien, adelante ustedes. Y yo, Edu. Ok. De Nahwan Darwish para una niña siria. ¿Puedo, mi niña? Mientras extiendo mis pies al sofá, escribir un poema sobre tus piececitos cortados por una mina entre dos aldeas a las fronteras sirias y jordanas, como dice una noticia en el diario. Toda la poesía universal no vale hoy 2 zapatos que se le iban a poner en Navidad. Oh, hija de la patria que extiende de las montañas Bakhtiari hasta no sé dónde. La patria que tiene una luna creciente fértil y una estrella siria en el mar. La patria que por fin no pudo solo cortarte los pies. De Fragmentos de Gaza
de Lena Khalaf Tufaja. Ejecución de órdenes. Nos están marcando por teléfono. Un momento antes de dejar a las bombas caer. El teléfono suena y contesto. Al otro lado hay alguien que conoce mi nombre de pila y habla el árabe perfecto y me dice, ¿te está hablando David? Mientras escucho la sinfonía de estampidos sónicos y vidrios rotos, pienso, ¿yo conozco a un David en Gaza? Pero nos están marcando por teléfono para decirnos que nos corramos de aquí. Ahora usted tiene 58 segundos a partir del final de esta llamada antes de que la casa de usted sea bombardeada. No nos importa que usted no tenga dónde ir, que las fronteras estén cerradas y que sus documentos no valgan un carajo, salvo una pena de cadena perpetua en esta cárcel al otro lado del mar. ¡Córrale, señora! No queremos matarla. Ya sabemos que ahí solo viven usted y sus hijos, comiendo pan mientras miran el final de la Copa Mundial de Fútbol, que quieren que Argentina gane el partido y de vez en cuando miran hacia las velas dejadas al lado de la televisión para cuando se corte la luz. Es que usted y sus hijos no deberían vivir ahí y ahora es su oportunidad de ir a otro lado. A ningún lado. Sabemos que no le estamos dando el suficiente tiempo para encontrar el álbum de fotos, la manta favorita de su hijo, la solicitud universitaria casi terminada de su hija, sus zapatos, ni siquiera para llamar a todos en la casa. No nos importa su vida. No nos importa quién es usted. Pero demuéstranos que usted es un ser humano. Demuéstrenos que tiene 2 patas. Demuéstrenos que usted puede correr. Gracias. Agradecemos. Disculpa por mi lapsus de adelantarme. Ahora sí le toca a Cynthia Pech. Y como había dicho, académica de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, filósofa, poeta, ensayista, etcétera, etcétera. Aquí con ustedes, Cynthia Pech. Hola, buenas tardes, noches. Gracias, Eduardo, por la invitación. Espero se escuche bien. Pues gracias de verdad por la invitación. Sabes que el tema me importa y mucho. Y bueno, qué bueno estar aquí con Francesca, con Shadi, con Rosina, ¿no? Y con Pau, ¿no? Y bueno, yo preparé un texto que lo intitulé La palabra como memoria viva en la literatura de Palestina. Empiezo con un epígrafe de Mahmoud Darwish. Bajo sitio, la vida se torna tiempo. Memoria del principio, olvido del final. Palestina existe con y por su intensidad humana en el quehacer literario que es memoria, y sobre todo, un lenguaje vivo que enciende conciencias, palabras e instantes. Adentrarse a estas páginas que Blancomóvil en su número 147-148 dedica a la literatura de Palestina es emprender un viaje por la palabra viva en voz de quienes, en la cotidianidad de su ser, escriben para que no se olvide la experiencia de la herida de un pueblo vivo. Así la guerra, el periplo y el exilio tiñen de tinta voces distintas sobre una experiencia de aquellos que han pasado inadvertidos, pero que, desde lo más humanamente posible, nos hablan de un drama humano y por ello cercano. La experiencia del exilio es, sin duda, un dolor que emana en una escritura encarnada
que se ejerce como acto constitutivo en un presente continuo desde el lugar de quienes son testigos de una y varias maneras de lo que significa tener una tierra, pero al mismo tiempo no tenerla. En los textos contenidos en este número de la revista, el refugio, el desarraigo, la memoria y la resistencia, como bien señala Sandra Lorenzano en la presentación del número, son temas que los atraviesan. En cada uno de ellos una voz late como testigo del horror que significa el ser exiliado. Personas sin huella, refugiados de sí mismos y en lugares desconocidos, extranjeros permanentes en condición siempre de extrañeza. Huelga decir que en este número se incluye un dossier escrito por Luz Gómez a propósito de la poesía de Mahmoud Darwish. Los textos seleccionados en este muestran la riqueza de su estética poética, en donde el exilio es un agua de larga noche. Un poema que pasa aniquilando al poeta. En esta recopilación de 14 autores y 2 autoras de origen palestino, el lenguaje y la memoria despliegan sus hilos en una conciencia despierta que, de manera encarnada, escribe no solo la palabra propia, sino la historia de un pueblo. Así la poesía y la narrativa reverberan en ese hálito creativo que encuentra en la palabra una tierra fértil en donde dejar huella de una verdad que necesita decirse, que necesita saberse. Este número incluye voces de distintas geografías y edades, unidas por una sola idea: resistir para no olvidar, tal y como apuntan los versos del poeta Samih el-Qasem. Y hasta la última gota de mis venas, resistiré, resistiré, resistiré. Los autores y autoras presentes viven o vivieron ya sea en Gaza, Ramallah, Jerusalén o algún lugar de Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Nicaragua, y nacieron entre 1936 y 1980. En este sentido, el número incluye una visión de la historia de Palestina en la voz de distintas generaciones de escritores. He envejecido, devuélveme las estrellas de la infancia, para que comparta con los pájaros más pequeños la senda de regreso al nido en que aguardas. Escribe Mahmoud Darwish en el poema A mi madre. Y es que el exilio es ese momento, espacio de suspensión del uno mismo. Ese no lugar donde el que lo vive, ya sea como experiencia de un desplazamiento territorial y o existencial, encuentra en la memoria la única posibilidad para escribir una historia. Así, el exiliado se convierte en el guardián de esa memoria colectiva que ya lo escribió Maurice Holbach, en la que le da cohesión a un grupo y se opone a la memoria histórica como narrativa oficial. En este sentido, la memoria se presenta como una contranarrativa, es decir, como un discurso y escritura de resistencia. Así, me parece, los poemas y narraciones recopiladas en este número de Blancomóvil se adhieren a una práctica biográfica que preserva no solo la memoria de quien escribe, sino de una colectividad que no se escucha. ¿Son estos textos testimoniales? Sí. El valor del testimonio es su paradoja. Hay una línea muy tenue entre la experiencia vivida y la historia narrada. Sin embargo, la potencia del testimonio radica en la revelación que hace sobre sucesos que, si no se recuerdan de generación en generación, de escritura en escritura, se olvidan. Los poetas y narradores de este número escriben esa memoria que aviva una Palestina que intensamente existe en las experiencias de la guerra, el exilio, la resistencia, el sueño del regreso, el desarraigo, la extranjería y sobre todo el deseo de justicia. Sobre la guerra y la resistencia a la ocupación se incluye una serie de testimonios a manera de fragmentos de Gaza, en donde se recopilan fragmentos recuperados de redes sociales digitales durante el ataque israelí contra la población palestina en la Franja de Gaza en julio-agosto del 2014. En uno de ellos, Lena Khalaf Tufaha, escribe sobre la experiencia de la guerra a partir de
una llamada que reciben del ejército israelí apenas con unos minutos de diferencia antes de que su casa sea bombardeada. O Khalid Juma, para quien el sueño de conseguir un cigarrillo es tan lejano como el sueño de liberar Palestina. O Mahmoud Yahda, quien escribe, imagínese que mientras todo esto pasa por tu mente, lo único que puedes hacer es agarrar la cajita de dulces en la cual guardas tus documentos oficiales y correr para morir 10 veces, o te quedas en tu casa para morir solo una vez. Ya en 1986 escribió el propio Mahmoud Darwish en su poema Vendrán otros bárbaros, ¿nacerá un Homero después de nosotros? Si bien la muerte está de una u otra manera presente en los poemas y narraciones, en El cadáver, un poema de Mahmoud Darwish, un cadáver que gotea el universo es un cadáver repetido casualmente en los poemas. La muerte está presente cada que vuelven los aviones y bombardean una casa, o atraviesan con sus bulldozer el perímetro de la huerta ocupada, tal y como lo refiere Liana Abad en el relato Una huerta solo se riega con agua de cielo. Sobre la resistencia y la condición de refugiado, Ashraf Fayyad escribe en Los últimos descendientes de los refugiados: refugiado, el último de la fila esperando un pedazo de patria. Esperar ya lo había hecho tu abuelo, sin saber por qué. El pedazo eres tú. Patria, un carnet para colocar en la billetera. Billetes, papeles que llevan el retrato de los jefes. Retrato, ocupa tu lugar hasta que vuelvas a tu país. Volver es el deseo, el sueño de todo exiliado. Volver a la patria palestina, a ese cachito de la tierra donde los naranjos esperan para contar la historia, para acariciar con su sombra la herida, para cubrir con el olor de su fruto un viaje que ha sido demasiado largo. 70 años son muchos años. Pero no hay que perder la esperanza. Hay que dejar que el exilio del que se huye los anime refugiados, nos dice en el mismo poema Fayyad. Sin duda, los textos de este número dedicado a la literatura de Palestina no dejará a nadie indiferente. Desde mi perspectiva, la experiencia escrita y descrita en estos textos llega a nosotros, poco conocedores de esa herida, como una posibilidad de acercarnos a mirarla como testimonios vitales de una historia que se está haciendo. Pero sobre todo, estos textos nos recuerdan sobre lo frágil que es la memoria y sobre lo necesario que es la palabra para sobrevivir a cualquier olvido. Gracias. Agradecemos a Cintia Pech realmente su participación. Y ahora continúan Pau Barjau y Francesca Guillén. Manal Mirdar, Gaza, de su cuenta de Facebook. No es lo que están imaginando, pues lo que vivimos no tiene nada que ver con sentimientos vanos como coraje, orgullo, dignidad. La noche pasada era la más dura, pero aquella vez no lloré. En la mañana, después del primer bombardeo de los aviones sionistas, agarré mis fuerzas y comencé a juntar mis cosas. Documentos oficiales, mi título universitario y escolar, constancias, regalos, lo que se quedó de las cartas que me escribió mi tío, quien sigue preso en una cárcel israelí, mi celular, mi laptop. Pero me quedé mirando a mi segunda biblioteca, pues la primera la perdí en la guerra pasada. ¿Qué hago con los libros? Son pesados y sería difícil cargarlos cuando me toque correr. Entonces decidí quedarme con aquellos que llevan una dedicación de su autor. De repente sentí rabia por mí misma. Esos dolores que causan escozor y te pueden matar. Yo, pensando en mis cosas. Pero
¿Y si la muerte me alcanza más rápido de lo que yo alcanzo mis cosas? La muerte me agarrará de sorpresa, sin avisar, y yo iré con ella sin memoria, sin papeles, ni libros, ni queridos, ni amigos, ni regalos, ni sueños. Me iré sola y ligera. Postdata a mis amigos que tienen libros prestados míos. Si me muero, quédense con ellos. Son suyos. Postdata a mi primo. Si no pasa nada, mi biblioteca es tuya. Y finalmente de Najwan Darwish, El cadáver. Cuando se despertó, el universo estaba goteando. El cadáver estaba oscuro y sombrío. No es en vano que nuestros abuelos lo llamaron mar de obscuridades. Un cadáver donde los peces, las ballenas, los delfines, mariscos y musgos se agitan en su vientre. Un cadáver arado por los barcos, buques de guerras y petroleros. Un cadáver repetido casualmente en los poemas. Un cadáver que nadie lo amortaja. Un cadáver que nadie lo entierra. Un cadáver que gotea el universo. Con esto damos casi por terminada la presentación del número 147-148, dedicado a la lectura palestina, palabras en tiempos oscuros, y agradeciendo la actitud anfitriona por parte de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que ha sido sumamente amable, agradable, participativa. 2, los participantes en la mesa, Cintia Pech, Rosina Conde, Shadi Rojana, Pau Barjau y Francesca Guillén. Le damos gracias a esto, esperamos poder, y la indispensable necesidad realmente de abrir mayores ventanas de difusión de la literatura palestina. Voy a terminar leyendo unas palabras que forman parte del texto de Sandra Lorenzano en esta revista. Y dice lo siguiente: traer las voces de los escritores palestinos hoy a México es seguir celebrando la resistencia y la memoria. Es hermanar nuestras luchas, es hacer de la búsqueda estética un ejercicio que suma ética y política. Cita: ¿dónde deberíamos ir después de la última frontera? ¿Dónde debieron volar los pájaros después del último cielo? Nos pregunta Mahmoud Darwish. Estas páginas buscan las respuestas, aún sabiendo que son insensibles. Por ellos, ellas, por nosotros, nosotras, por los que vendrán. Y cerramos la presentación de la revista Blanco Móvil. Agradezco a todos. Eduardo, ¿dónde la van a conseguir? Eduardo. Bueno, lo posible se conseguirá a partir de su distribución en las librerías de Educal, pero tomando en cuenta honestamente la complejidad que la pandemia nos da,
Subiremos a la página de Blanco Móvil el PDF de la revista con todo y portada. No será lo mismo, pero será casi igual. Así será la forma de poder difundir en estos momentos realmente virtuales de la misma revista. Así será. Subiremos en el transcurso de la próxima semana a la página web de Blanco Móvil y ahí podrán leer con mayor profundidad lo que la revista trae. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias, un abrazo a todos. Feliz estancia, Shadi. Muchas gracias, Rosina. Mucho gusto. Igualmente. Pásala bien, Shadi. Nos vemos pronto. Nos vemos. Joven Isaías. Muchas gracias por la invitación. Ahorita te mando la grabación, Eduardo. Hasta luego, doctor. Gracias. Un abrazo. Felicidades. Buen número. Buenas noches.